En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta mochila escolar boca de pez. Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal y te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la confección. Las medidas para los moldes se las dejaré aquí abajo en la descripción de este video. Y si lo quieres adquirir en formato digital, también te dejaré un link desde donde puedes acceder. Y sin más demoras, comenzamos. Lo primero que haremos será el bolsillo delantero. Para la parte exterior voy a utilizar cordura y para el interior voy a utilizar tela silver. Para esto utilizaremos un cierre de 26 centímetros. Comenzamos uniendo los topes a cada extremo del cierre, enfrentando derecho con derecho. Luego le pasamos pespunte por el lado derecho. Ahora marcamos el centro de todas las piezas y unimos el cierre a la parte inferior. Enfrentando derecho con derecho, hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. En la parte del revés del cierre le colocamos el derecho del forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos pespunte. De la misma manera cosemos la parte superior. Ahora le cosemos los cuadraditos de las esquinas. Y de la misma manera cosemos la parte del forro. Acomodamos de esta forma y luego le pasamos un pespunte por todo el borde para unir ambas piezas. Lo siguiente será unirlo a la parte delantera. Marcamos el centro, yo lo haré con alfileres y luego desde la parte superior vamos a marcar 15 centímetros. Marcaremos los centros también al bolsillo. Ahora le doblamos 1 centímetro en la parte superior del bolsillo, hacemos coincidir los centros y sujetamos. Y luego sujetamos el bolsillo en la parte inferior de la pieza delantera de esta manera. Ahora unimos los centros de la parte inferior y nos vamos a dar cuenta que nos queda un sobrante en la pieza del bolsillo, pero aquí vamos a hacer unos pequeños pliegues en cada lado. Y cosemos. En el siguiente paso le vamos a unir la manija. En la parte del centro le vamos a pasar una costura de 15 centímetros y las vamos a unir a la pieza delantera a 3 centímetros desde el lateral y a 6 centímetros desde la parte superior. Y a cada extremo le vamos a colocar una pieza de sintético de 8 por 4 centímetros. Ahora envolvemos el extremo de la cinta con el sintético de esta manera y cosemos.
y le colocamos remache sobre cada una de ellas. Y si tenemos alguna etiqueta, se la colocamos. En el siguiente paso vamos a armar las hombreras. Vamos a necesitar dos piezas de Pólex de 5 por 33 centímetros, dos hebillas de pase 30 milímetros y dos cintas de 14 centímetros cada una. En uno de los extremos le vamos a coser un borde de 1 centímetro. Ahora colocamos la pieza de Pólex en el centro del lado del revés y doblamos la tela de esta manera, envolviendo la pieza de Pólex. En el otro lado doblamos 1 centímetro de esta manera y luego lo llevamos al centro de la pieza. Le colocamos la cinta a la hebilla y la vamos a colocar de esta manera por el lado que cosimos el borde. Ahora le acomodamos estas esquinitas y cosemos de esta manera por el centro, y en la terminación le vamos a dar como forma de triángulo y para reforzar una X en el centro. Y usamos el mismo procedimiento para la otra hombrera. Y ahora vamos a armar las correas inferiores. Tomamos el triángulo y lo doblamos de esta manera al centro, pero para el lado del revés. Luego colocamos la cinta en su interior, dejamos 5 centímetros hacia arriba y pasamos costura. Le damos vuelta hacia el lado del derecho y pasamos pespunte por los bordes. Y así armamos ambas partes. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo trasero. Desde la parte superior hacia abajo, en uno de los lados vamos a marcar 6 centímetros y 2 hacia adentro. También marcamos 2 centímetros en la parte inferior. Hacemos un pequeño corte de esta manera y doblamos para formar la abertura para el cierre. Lo siguiente será unir el cierre a la funda.
En uno de los lados vamos a enfrentar el revés del cierre con el derecho de la funda y cosemos. Acomodamos la funda de esta manera y sobre el cierre vamos a colocar la abertura que hicimos y cosemos. El otro lado de la funda lo vamos a colocar en el revés del cierre y cerramos. En el siguiente paso vamos a colocar las manijas y las hombreras. Comenzamos por la manija. La vamos a colocar a 6 centímetros de la parte superior y a 3 centímetros del lateral. Ahora le colocamos las hombreras y lo haremos en la parte del centro y a la misma altura de la manija y pasamos doble costura. Lo siguiente que haremos será colocarle una cinta. Yo estoy utilizando una de 40 milímetros para tapar toda esa costura. También pueden utilizar una tira del mismo material. Y luego a cada lado en la parte inferior y a 2 centímetros del borde le vamos a colocar los triángulos y cosemos. Después de armar las hombreras, a cada extremo de la cinta le vamos a coser este borde. Lo siguiente que haremos será colocarle una pieza de pólex para darle un poco de estructura. Esta pieza se corta 1,5 centímetros aproximadamente más pequeña que la pieza principal y la voy a sujetar con una pieza de friselina. Para unirlas le pasamos costura por todo el borde. Lo siguiente que haremos será armar la base, que de igual forma le voy a colocar una pieza de pólex. El que estoy usando es de 5 milímetros de grosor. Ahora lo vamos a unir a la pieza delantera. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Le damos vuelta y pasamos pespunte. En el otro lado y de la misma manera unimos la parte trasera. Lo siguiente que haremos será armar los bolsillos laterales. Aquí enfrentamos derecho con derecho de forro y material externo y cosemos por la parte superior. Luego le damos vuelta y pasamos pespunte por el lado derecho. Luego vamos a unir cada uno de ellos a las piezas laterales. En el siguiente paso vamos a unir los laterales a la pieza principal. Primero le marcamos el centro a todas las piezas. Luego enfrentamos derecho con derecho de esta manera y sujetamos por todo el contorno. Y pasamos costura.
y usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lateral. En el siguiente paso vamos a armar la parte interior. Comenzamos con el bolsillo para notebook. A este le vamos a colocar una goma espuma de 5 milímetros de grosor que vamos a cortar 1 centímetro más pequeño que el molde principal. Le damos vuelta para el lado del revés y vamos a coser solamente en la parte de los cuadrados de las esquinas. Ahora le hacemos unos cortecitos de esta manera sin llegar a la costura y luego le damos vuelta. Después le introducimos la goma espuma. A continuación lo vamos a colocar en la pieza trasera del forro. Le marcamos el centro a ambas piezas en la parte inferior, luego las hacemos coincidir de esta manera y pasamos costura. Ahora a cada lado en la parte superior vamos a marcar 6 centímetros. Y a partir de ahí, de esa marca, vamos a colocar el bolsillo y sujetamos. Luego le pasamos costura. Lo siguiente será armar el otro bolsillo. Este le vamos a dar vuelta de esta manera y cosemos los lados y en la parte inferior dejamos una abertura para darle vuelta. Ahora lo vamos a colocar en el forro de la parte delantera a 6 centímetros de la parte superior. Centramos bien y cosemos. Lo siguiente que haremos será unirle la base. Y lo haremos de la misma manera que la parte exterior. Solamente no le haremos el pespunte por el lado derecho. Luego de esto y de igual forma le vamos a coser los laterales. Luego de coser le damos vuelta para el lado del derecho. Porque ahora lo que haremos será introducir la parte externa dentro del forro, teniendo en cuenta que la parte del bolsillo para notebook nos quede para la parte trasera. Hacemos coincidir costura con costura de esta manera y sujetamos por todo el borde ambas partes. Luego pasamos costura para unirlas. En el siguiente paso vamos a armar la vista superior. En una de las piezas de la vista vamos a enfrentar el derecho del cierre con el derecho de la tela. Sujetamos
y cosemos, pero en cada extremo vamos a dejar 2 centímetros sin coser. Luego, de la misma forma, cosemos el otro lado del cierre a la otra vista. Ahora unimos los extremos de la vista con una costura, enfrentando derecho con derecho. Lo siguiente será armar la parte del forro. Aquí a cada una de las piezas le voy a unir una pieza de friselina. Luego uniremos estas dos piezas por los extremos, enfrentando derecho con derecho. Cosemos en un lado y en el otro lado vamos a dejar una pequeña abertura en el centro. Sujetamos los cierres de esta manera para no coserlos por accidente. Y ahora vamos a colocar las vistas enfrentadas derecho con derecho, haciendo coincidir las costuras de los extremos. Sujetamos y cosemos por todo el contorno. Luego le damos vuelta y pasamos pespunte. En el siguiente paso lo vamos a unir a la pieza principal. Pero antes le vamos a marcar todos los centros. Ahora lo vamos a colocar de esta manera, enfrentando forro con forro, y sujetamos la vista solamente por la parte del forro, haciendo coincidir las marcas que hicimos. Y ahora pasamos costura. Acomodamos la parte exterior de esta manera. Y ahora lo que haremos será hacerle un doblez de esta forma por todo el contorno de la vista y sujetamos todo ese borde. Y luego pasamos costura. Le damos vuelta para el lado del derecho
Y ahora le colocamos las varillas. Como no encontré varillas originales, estas las hice de alambre. Y ahora las vamos a introducir por la abertura que dejamos en la vista del forro. Aquí debemos hacer coincidir el doblez de la varilla con la costura. Le colocamos los deslizadores y ahora a cada extremo del cierre le vamos a colocar un tope. Lo siguiente que haremos será la tira para sujetar las manijas. Voy a utilizar una cinta mochilera de 13 centímetros y 4 centímetros de abrojo. Vamos a colocar esta parte del abrojo en un extremo de la cinta, pero antes vamos a doblar de esta manera. En el otro extremo, pero en el lado contrario, vamos a colocar la otra parte. Y aquí vamos a dejar una pestañita. Y cosemos. En la manija trasera buscamos el centro y ahora colocamos la tira de esta forma. Aquí la vamos a unir con una costura. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.